Buenas tardes. No pudimos hacer la transmisión en vivo desde Facebook por algunos problemas técnicos. Lo vamos a hacer desde aquí. Hola, Fernando. Em, no sé si ya te uniste, como, mm, porque nada más me veo a mí. A ver, te voy a volver a enviar. Ya te envié invitación. Hola. Ya, Sí, ahí. ahora, Sí, ya te escucho vaya, perfectamente, qué bueno. Ay, menos eh, mal. sí, Por sí, lo sí, menos, al menos desde Instagram, sí. Em, Hoy vamos a tener una tertulia pues más breve, pero no nos queríamos quedar sin escuchar a Fernando García Pañeda. Em, Ay, Dios mío, ya se me está cayendo el celular. Em, y vamos a iniciar contigo directamente para que nos compartas la lectura del día de hoy, esperando podamos contar con tu presencia nuevamente, pero ahora sí desde Facebook, muy próximamente. Ya les estaremos avisando y pues una disculpa, gracias por su comprensión. A veces pues sale de nuestro eh, control algunas situaciones. Ahorita en México, por ejemplo, estamos con lo de los huracanes y demás, entonces todo influye, ¿no? A veces los factores influyen, eh, pero no por eso nos vamos a detener ante esos obstáculos. Vamos entonces a escucharte, Fernando García un Pañeda, momentito. nos compartas desde em, pues tu experiencia como escritor y también desde ese amor, esa pasión por Jane Austen, el texto que hoy nos tienes preparado. Un momentito, que ahora Sí, tengo no, problemas con el ordenador. sí, no te preocupes. Eh, Mientras tanto, pues yo les comparto en voz alta un fragmento de Persuasión, esta novela maravillosa, que recuerdo que me habías comentado que ya había estoy. una intertextualidad entre Sí, Persuasión y tu libro Agonía y Esperanza. sí. Bueno, si quieres, doy paso a la lectura de un fragmento que tengo preparado de una novela. Vale, sí. Eh, de acuerdo, muy bien. Los días siguientes dieron paso a las citas. Las citas motivaron el conocimiento mutuo y el conocimiento mutuo desató un enamoramiento tan natural como profundo. Formaban un conjunto tan elegante, ingenioso y con buen carácter que se diría estaban emplazados por el destino a unir sus almas y mentes de forma irremisible. Así lo intuyeron, dejándose llevar hacia un periodo de felicidad ensimismada, que no habían conocido sino a través de ficciones encerradas en celuloide o en papel. Compartieron sus corazones tan abiertos el uno al otro, sus preferencias tan conformes y una suprema conexión de sentimientos. Dos jóvenes valientes, decididos, lúcidos, con el mundo dispuesto para ser devorado por ellos sin límites ni reservas. Y sí, se unieron de tal modo que ni un suspiro cabía entre sus abrazos, ni la más dulce nota podía superar sus silencios. La más leve pluma no igualaba la tierna pasión de sus caricias y el amor más sincero se adaptaba a la coreografía de sus besos. Crearon un oasis de vida en el que el desierto solo era un espejismo. He querido leer un fragmento breve de lo que es una relación que se forja entre dos personas excepcionales. Sí, así es, sí, se nota precisamente esa compaginación, compenetración entre un ser y otro, ¿no? Que aprenden a encontrarse y ser de cierta manera uno solo, ¿no? En ese compartir parte de lo que son cada uno. Muy bello fragmento.
Muchas gracias por compartirnos este fragmento, pero bueno, seguimos con la lectura y con los comentarios que nos quieras compartir. Ujú. Bueno, luego hay un fragmento muy breve, ¿no? Lo que es una pequeña declaración de amor también, ¿no? Lo tengo aquí apuntado. Sí. Es muy breve, pero es también un tanto intenso, ¿no? Estar contigo es ver el mar entero, en toda su extensión, perderse en la inmensidad viendo la vida a tu lado, llena de paz, aislado de todo lo hostil, dando color a lo gris. Un beso tuyo es mi mar. Mm, Y esta es una declaración que hace, no es una declaración que hace ella a él, no es una declaración normalmente como las que solemos ver en, en la mayoría de las novelas, ¿no? el hombre, ¿no? Que el que se declara a la mujer. Aquí es Sí, diferente, rompe ese tema. en este caso es ella la que se abre a él de esa manera, ¿no? De la que abre su corazón de esa manera. Es muy bello porque aparte es tiene mucha musicalidad, es muy poético lo que nos acabas de compartir y, y nos transmite precisamente cómo esa pasión que a veces habita en el corazón, pues sale transformado en palabras muy hermosas y llega, sí toca las fibras sensibles de cada uno de los lectores, ¿no? Y de los que escuchamos hoy. Esto lo hice Em, así porque yo creo que una declaración de mujer siempre es más poética, aunque intente decirlo de forma natural, siempre sale de forma más poética, ¿no? Los hombres son mucho más, no sé, mucho más prosaicos, por así decirlo, ¿no? Y en este caso, por eso siempre digo que a mí la declaración que más me gusta de todas las novelas que he leído es la que hace Mr. Knightley a Emma, que es que no dice nada, prácticamente no dice nada, ¿no? Es una declaración sin palabras, ¿no? Solo le hace una pregunta muy indirecta y a mí me encanta. Sí. Jane Austen tenía precisamente esa capacidad de llevarnos tanto desde la visión de la mujer como desde la visión del hombre, ¿no? Y cómo ambos tienen distintas maneras de expresar lo mismo. Y Sí, creo que eso también es un punto a su favor entre muchas otras cualidades que tenía esta entre gran muchas. autora. Sí, sí, sí. ¿Cuál fue el primer libro con el que tú llegaste a Jane Austen? ¿Cómo fue que te llegó a apasionar de tal manera su forma de Ujú. escribir, su prosa? Bueno, yo llegué a usted como la mayor parte de la gente, a través de Orgullo y Prejuicio, ¿no? Porque lo había visto citada en otros muchos libros o bueno, varios libros al menos, y es lo que tiene la lectura, ¿no? Que unos libros te llevan a otros y estos te llevan a su vez a otros y demás, ¿no? Sí, Entonces, bueno, pues yo llegué a Orgullo y Prejuicio a través de otros libros, en el que se citaba como una obra excelente, en fin. Y bueno, no fue un amor a primera vista, me gustó mucho. No me gustó tanto como en unas relecturas posteriores, por supuesto, pero bueno, sí me quedé con el nombre de Austen. Y más adelante, tiempo después, recaí, ¿no? Recaí en Emma, que la vi en una librería que parecía que me estaba llamando, ujú, y ahí ya sí que me enganché definitivamente, ¿no? A partir de ahí dije, tengo que leer todo el libro de esta mujer porque me pareció una novela fascinante desde muchos puntos de vista. Y al final ahí entré en todos hasta, bueno, hasta la juvenilia, las cartas, en fin. Bueno, hasta el punto de que cuando más tarde empecé a escribir, yo creo que de alguna manera varios de los aspectos de su escritura los tenía por ahí dentro, ¿no? Porque al final uno escribe lo que ha leído de una así manera es. u otra, reelaborado, mezclado, ¿no? Con diversas influencias, pero al final todo lo que uno ha leído y lo tiene por ahí dentro sale como después de una batidora, ¿no? Sí. Y bueno, y hay libros de esta autora que son excepcionales. Siempre se dice que son 6 novelas, yo quiero
aprovechar esta ocasión para reivindicar que lo de las 6 novelas son 7, porque siempre se deja atrás injustamente a Lady Susan, ¿no? Yo Sí, creo que al ver que es una obra de menor extensión, que es una obra, bueno, de epistolar, ¿no? estilo epistolar, como eran otras novelas de Austen que luego reelaboró, ¿no? En forma no epistolar, Ujú. siempre se piensa que es una cosa como que, bueno, casi casi como de las juvenilia, ¿no? Que tenía. Y bueno, es una obra con una carga de profundidad tremenda, y tanto como otras de Jane. Y yo creo que he visto por ahí otras veces, muchas veces, gracias a Dios, imágenes con Austen Seven Novels o las 7 novelas y demás, y eso ya No la he visto. me gusta mucho más, sí. Por aquí Ángela nos dice que estamos hechos, como tú dices, de autores y lecturas y que sí, no podía faltar Lady Susan. Em, Ujú, ¿Por qué deberían de leer Lady Susan desde otra visión? ¿Qué nos puedes decir al ujú. respecto? Bueno, en primer lugar, porque es una obra muy diferente, ¿no? Es una obra que ya una jovencita de 19 años escribió desde el punto de vista de una mujer presuntamente malvada, ¿no? Como siempre se la tacha, ¿no? Yo creo que injustamente, pero siempre se la tacha de malvada, sobre todo por su relación con su hija. Tiene un trasfondo social muy importante, un trasfondo social y casi hasta feminista, ¿no? Porque bueno, primero reivindicando la figura de Lady Susan. No es una mujer malvada, es una mujer superviviente, ¿no? Todos conocemos más o menos cuál era la situación de la mujer no solo en Inglaterra, sino en toda Europa y en el resto del mundo en principios del 19, finales del 18 y mucho tiempo después. Ujú. Era una viuda a la que se había abandonado a su suerte, más o menos, ¿no? Eh, al cuidado de una hija que había tenido en su matrimonio, y lo que tiene que hacer es enfrentarse o bien a una situación de marginación y pobreza o a una situación en la que, bueno, en la que vivir cómodamente, ¿no? Y cuáles eran los únicos medios o el único medio que tenía una mujer en aquella época para vivir con comodidad y holgura, el matrimonio. El matrimonio con alguien con una renta importante, con un capital importante o similar, ¿no? Ni Ujú. siquiera por aquel entonces estaban bien vistos ni los comerciantes, ni los empresarios, ni nada por el estilo, sino que tenía que ser alguien normalmente de la aristocracia y con unas rentas muy importantes. Y ella lo que hace es bueno, de una manera u otra, con sus armas, con la belleza que posee y que la inteligencia que demuestra en repetidas ocasiones, intenta, eso es, colocarse en una posición social aceptable y, bueno, y ella vivir de una forma que la única alternativa es la pobreza, es decir, no cabía en términos medios, ¿no? Entonces, bueno, lo que hace es, bueno, moverse en ese ambiente, entre otras personas que tampoco son precisamente excesivamente respetables, ¿no? Como lo demuestran también a través de sus actos. Bueno, no vamos a hacer ahora un recorrido de todos sus personajes, ¿no? Sí. Pero bueno, incluido hasta su propia hija, que bueno, siempre se la tiene como una pobre niña que está aplastada por la perfidia de su madre y sin embargo, bueno, al final lo que utiliza es las mismas armas que ella, de una Sí, al forma mucho final. más, de una mucha civilina o de una forma mucho más sutil, pero al final es lo mismo que hace, ¿no? Y bueno, yo creo que lo que nos transmite Austen muchas veces es mensajes subliminales, mensajes detrás de un fondo. Hay que ver un poco lo que nos cuenta Ujú. y qué hay detrás de eso que nos cuenta. Siempre hay, y en todas sus novelas hay siempre muchas cosas escondidas, muchos mensajes que, bueno, que ya por su situación, pues igual no quería plasmar de una forma drástica, ¿no? Y dura, pero que estaban ahí recogidos, ¿no? Y entonces, entre otras, lo que es la situación de la mujer en aquella época, porque eso queda manifiesto en todas sus novelas, ¿no? De una forma u otra. Sí, los matrimonios también por conveniencia, también la crítica
a cómo las clases sociales altas pues no siempre tenían los valores más altos, ¿no? Sus principios bien formados, sino que a veces también las apariencias engañaban y también el hecho, por ejemplo, en persuasión, Wentworth pues al principio no tenía la fortuna que después obtuvo y por ello Ujú, mismo no se le valoró en un principio como un buen partido para Anne. Em, Sin embargo, era de mayores principios, por ejemplo, que su primo, ¿no? Elliot. ujú, Entonces, estar viendo también esa cuestión de cómo logra captar el espíritu de cada persona, plasmarlo allí, describirlo de una manera que se ve a través de lo que nos va relatando con sus actos y con ciertas acciones que hacen allí como medio a escondidas, medio en secreto. Vemos también lo que está en verdad sintiendo cada personaje, lo que quieren, cómo son realmente. Y creo que ujú. también eso se Sí, observa en Lady Susan, en Persuasión, en todas y cada una de sus novelas. En Lady Susan, pues yo la verdad sí la veía como el reflejo de la que suelen llamar la mujer fatal, ¿no? Femme fatal. sí. Que también pues era una forma de buscar su propia independencia, de que no romper con los esquemas de, pues te tienes que aguantar a la nueva realidad, ¿no? Sino, no, pues yo voy a seguir luchando porque recordamos que también seguía siendo una mujer pues relativamente joven, no era ya de mayor edad, sino todavía estaba en, pues se podría decir su juventud ya madura, un poco madura, y todavía tenía posibilidades con su belleza, con su ingenio, con Ujú. su inteligencia de poder enamorar a algún otro hombre, ¿no? Yo sí la veía como Efectivamente. un poco calculadora y muy, Sí, efectivamente. Efectivamente, ella calculaba sus posibilidades, sus límites, como dice Ángela en un comentario, son plenamente conscientes de sus limitaciones sociales. No podían hacer lo que quisieran, ¿no? Salvo que fueran ellas mismas, ¿no? Las herederas en un momento dado, como ocurre en el caso de Emma, que ella es la que posee la buena situación social desde un principio, ¿no? Son otros personajes los que sufren esas limitaciones, pero en este caso, como en la inmensa mayor parte de los casos, me imagino, eh, se mueve conforme a la regla del juego que les imponen, ¿no? Y bueno, y se tenían que mover con sus propias armas, con lo que tuvieran a mano. Y en este caso, lo que hace Lady Susan es aprovechar al máximo sus armas y jugarlas, bueno, y jugar sus bazas de una manera, bueno, que no le sale como ella quiere en un principio, pero al final es capaz de improvisar, de cambiar de plan, de girarla, ¿no? Todo siempre a su favor, ¿no? Y eso es, desde ese punto de vista, es una mujer absolutamente admirable, ¿no? Y bueno, y seguramente una mujer que no se comportaría así si tuviera otras maneras, ¿no? De prosperar socialmente o económicamente. Por lo tanto, bueno, yo creo que ese es el mensaje que deja usted, ¿no? Que al final se ven obligadas las mujeres, bueno, eso, a ese fin que desde nuestro siglo parece eh, muy superficial o muy y que es contraer matrimonio, ¿no? Lo único que piensan es en casarse, sí, pero es que no tenían otra forma de colocarse socialmente, de poder tener una posición respetable. Así es, y también es importante el hecho de que haya utilizado allí el género epistolar porque nos abre la posibilidad hacia algo más intimista, ¿no? Hacia conocer más cómo está pensando y lo que en verdad quiere hacer cada uno de los personajes. Uh No, -huh. se rompe esa barrera de la Y en ese objetividad sentido, y nos mete sí, en ese a un... sentido usted fue completamente revolucionaria en cuanto a los mensajes sociales que enviaba detrás de sus cartas. Y, bueno, yo me imagino que en su época no la leían en profundidad, no se veía exactamente los mensajes que mandaba porque hubieran sido prácticamente escandalosos, ¿no? Si hubieran analizado como analizamos hoy en día los trasfondos de sus personajes y de algunas de sus tramas y demás, bueno, pues la hubieran catalogado como una revolucionaria peligrosa, incluso.
Entonces, por eso ella lo que hacía era, bueno, con su habilidad, con su tremenda habilidad, con su genialidad, bueno, el decir lo que ella quería, ¿no? Pero bueno, de una forma más relajada, que, bueno, al menos, por lo menos en siglos posteriores hemos recibido ese mensaje, ¿no? Que enviaba ella Los mensajes desde sus latinos. novelas. Sí, 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 sin duda alguna. Y creo que hubiera también sufrido la censura que muchos otros autores también han sufrido, ¿no? sí, por supuesto. Y ella con su ingenio, con su ironía, ca- em, sí plasmando, a lo mejor basándose en personas reales, pero de una manera que en ese juego literario de que envolvía al lector, pues podía no tomarse tan en cuenta, ¿no? Sino así como, pues está nada más relatando algo muy simple, ¿no? Cuando Sí, en realidad estaba diciéndonos muchísimo más de lo que en apariencia podía parecer. sí. Auténticas cargas de profundidad, ¿no? Que se dice. Así es. Sí. Em, y bueno, ¿nos puedes contar un poco cuál es la forma en la que de cierta manera están conectadas Persuasión y tu novela Agonía y Esperanza? Bueno, pues está basada en mi novela favorita de Jane, ¿no? Que es Persuasión. Ujú. Es mi novela favorita por varios motivos, ¿no? No solo bueno, por el baile de emociones que va planteando de principio a fin de la novela, desde principio, incluso desde el principio de todo, cuando está su padre leyendo la genealogía de su casa, ya desde ese momento ya empiezas ya te empieza a tensar a usted, como diciendo, este sujeto, ¿no? De dónde sale? ¿Qué es lo que pretende? ¿No? Y entonces estás de principio a fin con los diversos personajes que plantea, bueno, en un carrusel de emociones permanente, ¿no? Me gusta muchísimo la protagonista. La heroína de Persuasión bueno, es especialmente adorable porque es un personaje absolutamente romántico, ¿no? Sí, Sí, sí. Siempre se la ve como se la compara a veces con Fanny Price, como diciendo, bueno, que es una persona muy callada, muy reservada, excesivamente tímida, que se queda siempre en segundo plano. Y bueno, y cuando uno lee bien la novela, la relee y tal, y ve las emociones que Austen describe por las que pasa ella, ujú, que son absolutamente, a veces hasta de faltarle la respiración, o incluso parecer que está enferma después de leer la famosa carta de Frederick, los demás que la ven cómo está, realmente parecía que estaba muy enferma, ¿no? Y ujú. bueno, es una cosa que se suele pasar por alto muchas veces y bueno, a mí me parece apasionante. Luego el carácter otoñal de la novela, absolutamente también de principio a fin, ¿no? Incluso hasta por la misma edad de la protagonista en la que se parece que ya, bueno, está destinada a una especie de soltería perpetua, el mismo otoño que se refleja muchas veces en la propia novela. Ujú. Bueno, la delicadeza en la forma de escribirla, bueno, no sé, me parece fascinante. Se plantea que no se sabe muy bien si esta era la versión definitiva que quería llevar a Austen a la imprenta o no. Yo no sé si, bueno, iba a decir, no sé si sería capaz de mejorarla. Sí, Austen sí sería capaz de mejorarla incluso más todavía de lo que está, pero entonces sería algo ya absolutamente fuera de cualquier tabla de comparativa, ¿no? Porque tal y como está me parece una obra perfecta. Sí, sí, La sí. verdad es que hay otras obras que le siguen a corta distancia, ¿no? Pero si tuviera que salvar de fuego solo una de las 7 novelas, pues Persuasión. lo siento, pero me llevaría Persuasión. Sí, sí, sí. Vemos que, por ejemplo, pues Anne Elliot de joven, como creo que tenía 19 años, si mal no recuerdo, eh, Sí, es persuadida por Lady Russell uh-huh. de no contraer matrimonio con Frederick Wentworth. Y años después
a los 27 años se reencuentra con él, vuelve a sentir, a revivir esas emociones que había vivido eh, en, en aquella ocasión y se da uno cuenta de que puede haber a veces una segunda oportunidad en el amor. También eso es lo que nos plantea Jane Austen en el ámbito romántico. Mm, Eh, sí, Vemos que aquí pues Anne Elliot nos forma una nueva idea de un prototipo de belleza distinto al que era requerido en la época, también eso es importante también. resaltarlo. Em, y aquí, a diferencia de Fanny Price, ella sí tenía pues una posición social y económica alta. Sí. Fanny no, Fanny había sido adoptada de cierta manera por los tíos y por eso Ujú. no podían estar en la misma igualdad de condiciones. Fanny no podía elegir con quién casarse realmente, ¿no? Y Anne Elliot en este caso sí. Entonces ahí hay varias diferencias también que es necesario hacer notar. Aquí también pues nos va a hablar también de lo que se consideraba una buena reputación, que era la dignidad y las comodidades, y cómo por eso mismo Sir Walter Elliot pues no se quería ir a vivir a otro lado, ¿no? Donde no tuviera posibilidad de estar siempre en continua actividad social. Sí, Y bueno, otra cuestión pues son nuevamente la existencia de los prejuicios en lo referente al origen social, que también se ve plasmado en Orgullo y Prejuicio, por ejemplo. Em, sí, y, em, y bueno, la idea utópica que hace también diferente a Anne, de que todos deben ser tratados por igual, y su familia es esa contraposición de ideas, ¿no? No, cada quien debe tener su lugar específico y no puedes tratar a alguien que tiene pues una clase social más baja como si estuviera en una alta, ¿no? Entonces, ver sí, también esas diferencias y cómo desde allí mismo Jane Austen ya nos estaba apuntando más específicamente lo que había querido decir en otras de sus novelas, que era precisamente eso, esa discriminación y esa diferencia radical entre las clases sociales. Em, y bueno, vemos también cómo está también, es una novela de muchos, ¿cómo se podría decir? Muchas ambivalencias, muchos antagónicos, no es esa la palabra, muchas contraposiciones, de cierta manera. Vemos sí, a Wentworth versus Mr. Elliot, que es el primo de sí, Anne, y vemos dónde está la franqueza, dónde está esa forma de actuar con valores, con pasión, con el verdadero sí, amor. Y Mr. Elliot, que solo busca la conveniencia, es poco franco, todo lo hace de manera premeditada. eh, sí, y esconde muchos secretos, ¿no? Entonces es interesante también ver eso y cómo se afianza también la cuestión de la sensibilidad versus la firmeza de carácter, también pues cómo una y otra no pueden llevarse a los límites extremos, ¿no? Sino que debe de haber un justo medio donde no se exceda ni para allá ni para acá, y eso lo vemos, por ejemplo, con Anne, que fue persuadida fácilmente, y con Luisa, que eso a es, fuerza se avienta y cae al asfalto, ¿no? Entonces, sí. tanta firmeza así terca también lleva a consecuencias graves. Ya. Es Eh, la verdadera firmeza de carácter, ¿no? Que es lo que descubre Wentworth, ¿no? Que él en principio se deja atraer por esa aparente firmeza de Luisa, ¿no? En cuanto a sus ganas de hacer muchas cosas, esa actividad permanente, y que al final, bueno, después de tener un accidente se demuestra que no era tal, ¿no? ujú, Y sin embargo, quien toma las riendas de su propia firmeza es Anne, y él se da cuenta a partir de ese momento, ¿no? Es una de esos toques, iba a decir casi casi malvados, que pone Austen, ¿no? Lo mismo que Emma en La excursión de Box Hill,
Es decir, son momentos en los que pone a prueba a los personajes y, bueno, y ahí se demuestra cómo reaccionan y cómo se comportan y cómo son realmente, ¿no? Y cómo los demás también, a su vez, se dan cuenta de cómo es ese personaje. Sí, Y, bueno, efectivamente, lo que decías es plenamente cierto en cuanto a la novela de contraposiciones. sí, y bueno, también hacer hincapié en que vamos a ver cómo en un punto dado Wentworth se da cuenta de que a lo mejor ya tiene que casarse con Luisa por todo ese tiempo que ha estado cortejándola, ¿no? Y luego con lo del accidente, pues muchísimo más. Entonces, dejar también esa espinita, ¿con quién se quedará Wentworth? Si es que no han leído Persuasión, porque ella era algo muy grave en esa época estar cortejando a una mujer y después como dejarla Claro. pues así sin más, ¿no? Tenían que cumplir con su compromiso que habían adquirido de cierta manera. Ujú. Y bueno, también ver cómo ya al fin, bueno, no al final, bueno, ya después lo descubrían, pero eh, Wentworth pasa de ser un don nadie, según, para esa época, a convertirse en alguien que empiezan también a valorar los Elliot. Bueno, Anne siempre lo valoró, pero la familia de Anne, ¿no? Em, Sí, y creo que todo eso es importante que se, que se mencione, porque Jane Austen es lo que lograba crear. Lograba crear la reflexión y la crítica en torno a la sociedad de su tiempo, a que no pensaran que todos esos valores que creían firmes y construidos bajo unas bases muy fuertes estaban realmente de esa forma, ¿no? Sino que también había muchas cosas que mejorar en la sociedad y que ir atendiendo para ir cambiando y revolucionando el mundo. Ella, pues, se podría decir que fue de las feministas, bueno, de lo que ahorita llamamos el feminismo, porque estaba siempre en defensa de esas heroínas con carácter, fuertes, independientes, autónomas, que luchaban por lo que querían y que buscaban el medio de salir adelante en una sociedad que las había educado para ser sumisas, para ser amas nada más de casa, basarse nada más en el matrimonio y no buscar ninguna otra forma, ¿no? Y bueno, no sé si tú quieras añadir algo efectivamente. más antes de que demos por terminada esta breve charla. Esperemos que nos puedas volver a acompañar en Netas a Contraluz. Ahora sí, esperamos no tener problemas técnicos y que, Sí, em, y bueno, una disculpa pues a todos los que hoy ya no nos pudieron ver desde Facebook, pero bueno, buscamos la manera para que no nos quedáramos con las ganas de escuchar hoy a nuestro invitado de lujo, Fernando García Pañeda, y muchas gracias también por haber aceptado participar el día de hoy en no. Letras a Contraluz. También compártenos un poco rápido de tus novelas, cuáles son y dónde las pueden conseguir y tus redes sociales. Uy, muy rápido. Bueno, en primer lugar, también quiero decir que no he tenido ocasión de decirlo antes en Letras a Contraluz, pero vamos, que el lujo también es el de poder estar aquí en esta iniciativa que has creado, porque de verdad que es absolutamente admirable, ¿no? O sea, que puedo ser un invitado de lujo, pero me considero un invitado de lujo por tu parte, ¿no? Ay, muchas Eso en primer gracias. lugar. No, no, de verdad, y lo digo con toda la sinceridad posible. Bueno, en cuanto a novelas, bueno, pues tengo varias, son unas cuantas. Claro, las habías mencionado antes, pero bueno, no las voy a repasar todas ahora, ¿no? Sino simplemente en las últimas, voy a hacer hincapié en las últimas, que bueno, siempre se supone que son las más representativas, ¿no? De cada cual. En este caso, bueno, has mencionado Agonía de Esperanza, que es una intertextualización de Persuasión, que es una temeridad que cometí, que, en fin, de estas cosas que tiene que hacer uno sin pensarlo mucho, porque si no es consciente de decir, bueno, qué disparate estoy cometiendo, ¿no? El intentar, no emular, sino simplemente, bueno, reflejarme, ¿no? En una de las novelas de Jane.
Y bueno, la verdad es que la gente que lo ha leído les ha gustado mucho y bueno, la acabo de reeditar, ¿no? Y bueno, está disponible a través de Amazon y de otras plataformas perfectamente en todos los países, ¿no? De nuestro idioma. Por otra parte, el año pasado publiqué una novela, una comedia romántica, ¿no? Ujú. Que era muy acorde con el tiempo que estábamos viviendo, ¿no? Que se titula Confina 2, haciendo referencia a la situación en la que nos hemos visto durante meses o incluso más de un año ya, ¿no? El estar encerrados a causa de esta pandemia. Y como se suele decir, una de las armas más poderosas que tiene el ser humano es el sentido del humor, ¿no? En este caso lo que he hecho ha sido aplicarlo y, bueno, pues crear una comedia amable y, bueno, con cierto mensaje también, ¿no? Aunque un poco imitando a Jane Austen, pues debajo de esas sonrisas y de esa historia más o menos amena hay también un poco de una pequeña puya, ¿no? A determinados límites sociales. Ujú. Y bueno, antes de eso, publiqué una novela que tuvo bastante éxito porque lo publicó una editorial bastante potente y con ella gané un premio, que es Todos tus nombres. Y bueno, decir que tiene una ambientación completamente distinta, es una novela histórica ambientada durante la Segunda Guerra Mundial en España, es decir, en España que era un país neutral, y aquí esa Segunda Guerra se vio a través de la posguerra española y a través del juego que los servicios de espionaje de los dos bandos mantenían en este país. Y bueno, ya como adelanto, podría decir que en octubre publicaré una nueva novela también de carácter histórico, ¿no? Se titula La pintora y está basada bastante en lo que es la vida de Louise-Elisabeth Vigée-Lebrun, una pintora francesa del siglo XVIII, excepcional y bueno, que tuvo una vida absolutamente fascinante, ¿no? Y una vida de novela, ¿no? Y precisamente en esa vida me he basado. Por hacer una breve, vamos, descripción de lo que son las últimas 4 novelas, ¿no? Sí, sí. Hay por ahí otras más que en estos momentos no se pueden conseguir, además, ni siquiera menciono porque están prácticamente todas descatalogadas, ¿no? Con Oh, lo cual, porque se han publicado ya años atrás y, bueno, no han hecho reediciones ni nada por el estilo, entonces, bueno, pues no, se puede decir que no están disponibles. Si uno va a mirarlas y demás por ahí, no, ahí se encuentra, ¿no? Con que no está disponible. Y bueno, eso es lo que puedo decir por mi parte como autor, ¿no? Y como sí. lector, bueno, pues eso, que seguiremos releyendo a Jane Austen una y otra vez porque por más que vuelvas a releer una novela que has leído 4 o 5 veces, siempre vas a encontrar algo nuevo y algo, en muchos casos, sorprendente y original. Y también Jane Austen tiene la característica de que al leer sus obras, después de leerlas, de terminarlas de leer, sientes ganas también de tú desbordarte en palabras, de escribir también una Sí, novela, a lo mejor de manera temeraria, pero de todos modos te dan ganas, ¿no? Y eso es lo que logra al llegar al corazón y al llegar sí, también a la mente de cada lector y no dejarle en una zona de confort, sino al contrario. efectivamente, Entonces, efectivamente. eso también es muy, muy bueno. Qué bueno que te animaste a escribir Agonía y Esperanza. Es muy grato escuchar eso porque quiere decir que Jane Austen también está cumpliendo su misión de querer fomentar el acto de escritura, ¿no? Ujú. Y bueno, pues recordemos seguir a Fernando G. Paneda en Instagram y no sé si también tengas en Facebook posibilidad de compartir o ese ya es más privado, Sí, ¿no? ahí lo tengo, no, no, ahí lo tengo también como perfil público. Ok, Pero bueno, como no tengo tiempo suficiente para tenerlo todo, en Facebook más lo que hago fácil. es reproducir lo que sale en Instagram, Ah, prácticamente. Con lo cual, bueno, pues en cualquiera de las dos formas se puede acceder a lo que publico. pues ya saben, no se pueden perder el contenido que publica tan maravilloso Fernando García Pañeda. No se van a arrepentir, lo van a disfrutar bastante. Comparte muy buenas reseñas, muy buenos comentarios con respecto a sus obras, con respecto a todo lo que a él le va interesando. Y también recordarles que si les gusta Letras a Contraluz, le den un like en Facebook y también pues se pasó a Instagram desde esta cuenta, entonces también
si gustan también. Vamos a estar haciendo tertulias literarias como hasta ahorita, ya llevamos un año casi de tertulias literarias con muchos invitados muy especiales. Esperamos volver a contar con tu presencia ahora sí desde Facebook. Ya nos estaremos poniendo de acuerdo. Sí. Espero que sí tengas la disponibilidad para poderlo llevar a cabo. Y bueno, estén al Sí. pendiente. El próximo viernes vamos a tener también una tertulia especial y en septiembre ya también tenemos nuevos invitados. Hasta pronto. Ujú. Hasta pronto y muchísimas gracias, Ana Berta. No, muchísimas gracias a ti.